lo que el algoritmo se llevó. Hola a todos, bienvenidos a la segunda entrega del programa Lo que el algoritmo se llevó, un podcast dedicado a todos aquellos que necesitan algo más que una fórmula matemática a la hora de elegir qué ver. Si tienes ganas de evitar prescriptores automatizados y ampliar tus horizontes hacia aquellas maravillosas películas que no tienen sitio en ninguna plataforma, este es tu podcast. Mi nombre es Lucas Méndez y junto a mí tengo hoy a Marta Alcaide. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas, Lucas. Y a David Pardillos. Muy buenas, Lucas, encantado de estar aquí un día más para hablar de cine. Y también tendremos a un invitado de excepción con quien debatiremos sobre la película de la que hablaremos más adelante. En este caso se trata de Gente Corriente, una película de 1980 que sorprende bastante su presencia en este programa, ya que fue galardonada con 4 Oscars, entre los que figura el de Mejor Película. ¿Qué es lo que quiere? Yo te diré lo que quiero. Quiero que dejes las palabras, no sé, ahí encima de las revistas. Ya, ¿y si no tengo una respuesta, quiere que me la invente? Pues no estaría mal. Invéntate ahora mismo una sobre esa falta de sentimientos. Anda. Tengo sentimientos. Tan pronto los tienes y tan pronto no. Aclárate ya. Oiga, ¿por qué me está pinchando? ¿Por qué quiere que me enfade? ¿Qué es ¿Estás esto? enfadado? ¡No! Déjate de historias. Estás furioso. No te gusta que te pinchen. ¿Por qué no haces algo para impedirlo? ¿Qué? Mandarme al cuerno, yo qué sé. Pues váyase a... No, ¿Qué? No puedo. ¿No puedes? hacerlo. ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué no? No puedo. Se necesita demasiada energía para enfadarse. ¿Y tú sabes la que se necesita para contenerse? Cuando me permito sentir algo, me siento fatal. Para hablar de esta película contamos hoy con la presencia de Marta Alcaide, que es una gran admiradora de Robert Redford, de hecho. Así es, Lucas. Como bien ha dicho mi compañero, sorprende mucho que una película tan premiada no esté disponible en ninguna plataforma. Con 4 Oscars a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Secundario y Mejor Guión Adaptado, este largometraje también carga sobre sus espaldas 5 Globos de Oro, siendo uno de ellos al de Nueva Estrella Masculina del Año para Timothy Hutton. No podemos olvidar tampoco que le quitó el Oscar a Mejor Película a Toro Salvaje de Scorsese y a El Hombre Elefante de David Lynch. Fue una total y absoluta sorpresa para todos, porque nadie se esperaba que esta película fuese la ganadora de la estatuilla y que se llevara el Oscar a Mejor Película. Además, supuso dar visibilidad a un tema tan importante y tan poco tratado como es del que vamos a hablar aquí hoy, el suicidio. Sin embargo, ha resultado ser una película muy olvidada, a la vista está, ya que no está disponible en ninguna plataforma a día de hoy. Gente Corriente trata el tema del suicidio de una forma muy clara y abierta, mostrando todos sus tabúes. Habla de temas como la ocultación de esta enfermedad y el silencio por parte de la sociedad. Y esto lo vemos reflejado en una escena de la película en la que la madre siente vergüenza de que su hijo esté yendo al psicólogo. Escena que vamos a escuchar a continuación. Bebes demasiado en las fiestas, Calvin. No estoy borracho. ¿Por qué le dijiste a Anna Marshall que Conrad va a un psiquiatra? No sé, ¿por qué no? Por de pronto la gente no suele entender ese tipo de cosas. Vamos, para la mayoría es un signo exterior de lujo, lo mismo que un viaje Pues Europa. a mí me pareció de mal gusto que lo pregonaras. Pues yo no creo que Y fuera de además mal una gusto. violación de intimidad. ¿De qué intimidad? De la nuestra, de intimidad familiar. Se trata de algo muy privado. Aquí podemos ver cómo se genera esa sensación de vergüenza y la correspondiente necesidad de ocultar una realidad. Una realidad que se debe hablar y se debe normalizar y dar visibilidad para poder entenderla mejor, ya que no deja de ser una de las principales causas de muerte natural. Otra escena clave que trata a Gente Corriente se da en una de las conversaciones que tiene el protagonista con su psicólogo, en la que ambos llegan a la conclusión de que para que pueda pasar página, lo primero que tiene que hacer es perdonarse a sí mismo por todo lo que le ocurrió. Por la culpa de no haber hecho suficiente, por salvar a su hermano, por intentar suicidarse y por pensar que no merece vivir. Esa culpabilidad es lo que le consume y perdonarse es el primer paso para seguir adelante y poder pasar página. A ver, ¿qué has hecho? Vamos, supongo que podrás darme al menos un ejemplo. Y no me vengas con lo de intenté suicidarme. Está muy visto. Últimamente, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Uh-huh. Oiga, mire, si piensa que eso me va a ser perdonado, jamás, jamás. La sangre es muy difícil de limpiar y yo le manché sus toallas y su alfombra. Hubo que tirarlo a la basura. Los azulejos del cuarto de baño hubo que reponerlos. Jesús, ella que despide a las criadas cuando no limpian bien el polvo,
Si cree que yo voy a perdonar, que ella va a perdonar. La película también refleja un tema muy relevante, que es cómo le cuesta a la sociedad relacionarse o entender a alguien que está pasando por una situación así. Aquí entra en juego la desinformación sobre este tema y su ocultamiento. ¿Estás en tratamiento, Jarrett? ¿Tomas pastillas o algo así? No, no sé. Te he preguntado ya si te hicieron un electroshock. Sí. ¿Sí qué? Que me lo ha preguntado y que me lo hicieron. ¿Qué miras, Lazenby? Métete en el agua y mira el fondo de la piscina. Yo no soy médico, Jarrett. Pero jamás les dejaría meterme electricidad en la cabeza. Sin embargo, cada vez son más las personas que se abren y deciden contar sus propias experiencias sobre cómo lidian con las enfermedades mentales, y un canal muy importante donde esto sucede son las redes sociales. Un caso reciente es el de Zahara, la cantante de indie pop que ha sorprendido con su último álbum profundamente personal, en el que habla sobre sus pensamientos del suicidio o sobre los abusos sexuales que ha sufrido. Bueno, y para hablar de este y tantos temas, tenemos a Guillermo Córdoba, periodista especializado en el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación y coordinador del proyecto Periodismo Responsable de Papageno. Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Hola, Lucas. Bueno, antes de nada, ¿qué es esto de Papageno y qué impresiones te llevas de la película? Básicamente Papageno es una asociación de profesionales que trabajamos en la prevención y en la prevención del suicidio. Abordamos el suicidio desde diferentes perspectivas. Al ser el suicidio un problema muy complejo, Papageno está formado por enfermeros, por psicólogos, por periodistas, por bomberos. Todos conocemos bien toda la problemática del suicidio y cada uno aporta su conocimiento, su experiencia para abordarlo de la mejor forma posible. Más allá de esto, bueno, el tema de la película me gustó bastante, aborda bien el suicidio, es un tema delicado, ¿no? Por ejemplo, cuando muestra los cortes Conrad Jäger, ¿no? Muestra los cortes en el brazo, por ejemplo, cuando se suicida también la otra persona, y sobre todo muestra esa culpa, ¿no? Que persigue a Conrad Jäger y que también es similar a la culpa de una persona que ha perdido un ser querido por suicidio. Se hacen muchas preguntas: ¿por qué no me lo dijo? ¿Qué pudo pasar que yo no vi? Que en esa conversación que tuvimos me dijo algo, yo no lo que hacía así. Es decir, lo hace bastante bien y es uno de los elementos que aparece en la película, la culpa. Te paso con una persona que creo que conoces, David Pardillos, que está aquí conmigo y te va a hacer también algunas preguntas. Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? Hola, David, ¿cómo estás? Amigo, bien hallado. Pues mira, me alegro de que te haya gustado la película, la verdad, porque yo llevaba tiempo sin verla, pero creo que no he envejecido nada mal y creo que eres la persona idónea para hablar de ella y sobre todo de los temas que trata. Quería empezar preguntándote un poco por eso, por el tema de... Porque al final, en su momento fue una película que trataba bastante adelantada a su tiempo, desgraciadamente, porque es un tema que se tendría que haber tratado con mucho más tiempo del que se está tratando y de hecho ya nos lo dirás tú, pero estamos bastante desfasados, nos falta mucho por aprender en cuanto a cómo informar sobre el suicidio, pero yo quería preguntarte cuánto de realismo, de verosimilitud ves en la película con respecto a todos estos temas que estamos comentando, pues el silencio que hay en la propia familia, la vergüenza que siente la madre, la propia incomunicación de toda la familia con respecto al tema, no sé. Sí, falta un poco de comunicación en toda la familia, ya sea con el padre, la madre, el hijo, para hablar del tema. Luego un detalle, acordaos esa escena en la que está el padre con una amiga, ¿no? En una fiesta, hablando de que su hijo va al psiquiatra, llega la madre, le pone la mano en el brazo, ¿no? En el cuerpo, y como... no lo cuentes, mejor que no sepan que nuestro hijo va al psiquiatra, ¿no? Es un tema bastante oculto. La salud mental, obviamente, no se habla tanto de la salud mental como de la física. Entonces, puedes decir que, yo qué sé, pues vas al gimnasio, está muy bien, ¿no? Pero si vas al psiquiatra, vas al psicólogo, está peor visto. Entonces, es uno de los temas, el tabú, el estigma, ¿no? Al hablar de eso, que más se corresponden con esa película de los años 80, con la actualidad. Has hablado de ir al psicólogo, ir al psiquiatra. En la película salen muchos momentos en los que las sesiones son bastante intensas con el psiquiatra.
¿Cómo lo has visto? ¿Crees que se ajusta a la realidad? ¿Cómo son este tipo de terapias para ayudar a alguien que no quiere vivir, ayudarle a tener herramientas para volver a tener esas ganas de vivir? Sí, ahí me falta sobre todo experiencia porque obviamente no soy psicólogo, no soy psiquiatra y no tengo esa experiencia de haber tenido en consulta a una persona que ha perdido un ser querido, ¿no? Ya sea por suicidio, o sea por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier problema. Entonces ahí sí que puede ser en parte un poco realista, ¿no? Algunas de las sesiones, poco a poco Conrad se va abriendo, poco a poco va mostrando sus sentimientos, todo lo que esconde, sí que lo va haciendo. Otra cosa es que, por ejemplo, bueno, con el tema del suicidio no se enseña en las universidades. Vosotros estudiáis, por ejemplo, psicología, enfermería, medicina, y en ninguna carrera de todas las universidades que hay en España se aborda el suicidio desde una asignatura, es decir, ahí falta mucha formación. Este psiquiatra, ¿no? Sí que creo que lo hace bien, es decir, sí que creo que está preparado. Otra cosa es que en la actualidad no sea así y sobre todo que cuando uno va al psicólogo por la pública hay que esperar quizá 3 meses, 4 meses, 5 meses hasta la siguiente consulta. Con Conrad pasa algo muy distinto. Él va 2 veces por semana y renuncia a ese deporte que estaba haciendo por ir al psiquiatra, ¿no? Entonces también ahí Conrad se implica y dice, ¿qué prefiero? ¿Ir al psiquiatra o hacer lo que me gustaba y ahora igual me gusta menos? Él elige ir al psiquiatra. No, pero justo ahora que comentas esto de la actualidad, o sea, yo creo que es una película, lo estábamos hablando off the record, una película del año 1980, han pasado más de 40 años y yo creo que sigue bastante vigente en todo este tema. No sé tú cómo lo ves, si realmente han cambiado tantas cosas o si este tema sigue igual en la forma en el modus operandi de la propia familia en torno a cómo tratar y cómo lidiar con el suicidio. Bueno, también es cierto que es diferente, es decir, el hermano no se suicida, es decir, se cansa, no puede aguantar en la barca y al final acaba muriendo. Ahí también viene la culpa de Conrad Jäger. Pero en la actualidad sí que se nota esa culpa y ese no decir que una persona, que nuestro hijo, que nuestro padre, que quien sea, ha muerto por suicidio. Normalmente, las familias, si tú dices que mi hijo, mi padre, ha muerto por suicidio, los vecinos, la familia, los que no te conocen demasiado, pensarán, ¿y esta persona qué ha hecho? ¿Qué maltrataba a su hijo para que se suicidara? Es decir, salen preguntas que luego también, por supuesto, la propia persona tiene, ¿no? ¿Qué no vi? ¿Qué no hice? ¿Qué me dijo? ¿Qué no supe entender? Entonces, sí que es un tema vigente, pero es cierto que en los últimos años se está hablando mucho más del suicidio que hace, por ejemplo, una década. Yo creo que sí que se está viendo un cambio porque se publican más reportajes, como el de la Sexta Columna del otro día, por ejemplo, reportajes también en prensa escrita, en prensa digital, en televisión, documentales. Se habla más del suicidio, lo que pasa es que todavía en los medios de comunicación sigue vigente esa teoría del efecto contagio de mejor no hablar de ese tema. Has hablado, bueno, en esta última frase del efecto contagio, el efecto Werther, ¿no? Se llama. Sí. Que surgió en el siglo XIX. ¿Qué tiene esto de cierto? ¿Qué lógica hay detrás de este posible efecto llamada de que hablar de algo que está estigmatizado pueda generar que haya más casos o por el contrario puede ayudar a normalizarlo e igual a tratarlo de una forma más natural? Pues fíjate, en las universidades de periodismo se suele decir que informar del suicidio produce un efecto contagio, provoca un efecto contagio. Es decir, cuando un periodista informa de este tema puede provocar más muertes. Eso provoca que el estudiante, el periodista, apenas trate este tema y más bien lo silencie. El tema del efecto Werther es cierto, es decir, cuando por ejemplo una persona famosa se suicida, pongámonos por ejemplo Robin Williams en el año 2014, en los meses siguientes se produjo un aumento de los suicidios con su mismo método. Él saltó en agosto de 2014 y de septiembre a diciembre de 2014 se produjo un aumento de suicidios con ese método. También pasó, por ejemplo, con Robert Enke en Alemania, que se suicidó tirándose a las vías del tren, también con Antonio Flores, que se suicidó por sobredosis aquí en España. Es decir, es cierto que ese efecto contagio existe, porque hay estudios que lo demuestran. Otra cosa es que sí que se puede abordar el suicidio desde la prevención, por ejemplo, contando el testimonio de una persona que ha perdido un ser querido por suicidio, el testimonio de una persona que hace un tiempo, hace un año, por ejemplo, tenía ideas suicidas y eso ya lo ha superado, o contando con expertos, contando con datos, con contexto, para que se hable del suicidio, pero sobre todo que se informe desde la prevención, no desde el detalle de tal famoso, tal persona se ha suicidado,
ha tomado estas pastillas, ha usado este método, esta cuerda. Entonces, eso es lo que se debe evitar, ¿no? Esos detalles que poco aportan, ¿no?, realmente al tema. No, y te añado, esto pasa en la prensa, pero también sucede en el cine. O sea, hoy hemos tenido la suerte que hemos cogido el que yo creo que es un buen ejemplo, vamos, corrígeme si me equivoco, pero hay muchísimas películas en las que el suicidio de alguna manera está tratado de una manera mucho más superficial, mucho más simplificada, y sin embargo aquí nos encontramos con una película que a pesar de que tenga 40 años, no lo trata desde el morbo, sino con bastante tacto, y sobre todo, por ejemplo, la figura del padre. O sea, yo te quería preguntar también cómo veías, porque claro, uno se queda con lo malo, con la figura de la madre, que bueno, no acaba de entenderle muy bien a su hijo, pero sí que es verdad que está la figura del padre, interpretado por Donald Sutherland, que es el que desde el primer momento le insiste, sin tampoco ser pesado ni atosigarle, le insiste en que no se preocupe, que si necesitas ayuda, que vaya al psicólogo, ¿no? Eso es, por ejemplo, el tema del dinero. Dice Conrad, oye, el tema del dinero, ¿puedo dejarlo, tal? No, porque tú por el dinero no te preocupes. Él siempre está preocupado por él, cómo está. Es cierto que no encuentran quizá ese momento íntimo para hablar, o cuando llega, por ejemplo, muy por la noche, ve que la luz está encendida, abre la puerta, ¿cómo estás? Es decir, esa preocupación el padre la muestra, y luego también, que al final de la película prácticamente es el que elige. ¿Con quién me quedo? ¿Con mi hijo? ¿Con mi mujer? Él prefiere quedarse con su hijo ya cuando la mujer se marcha, ¿no? Y ve Conrad el taxi con las maletas y demás. Entonces el padre juega una figura muy importante porque es un elemento protector. Es decir, él se preocupa por su hijo. Conrad ve que sí que hay un interés por él, ¿no? Que a su padre sí que le importa, ¿no? Otra cosa es que con la madre no existe esa comunicación, no existe esa conexión, que con el padre sí que existe. Claro, al final lo que más necesita una persona que está en problemas suele ser siempre una mano amiga que le ayude a salir del hoyo de alguna forma, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros y por estas cosas tan interesantes que hemos estado hablando contigo. Gracias ha por sido un vosotros. placer. Igualmente. Chao. Y tal y como hemos empezado, con este emotivo canon de Pachelbel, tema principal de la banda sonora de la película, nos despedimos. Espero que después de este intenso programa os hayáis quedado con ganas de ver Gente Corriente, una película que entraña muchas cuestiones interesantes como el valor de la vida, la necesidad de conocerse a uno mismo o la importancia de la salud mental. En el siguiente programa también hablaremos de algunos de los temas por los que se ha pasado hoy en relación a los medios de comunicación. Será el turno de El Dilema, un film de 1999 con Al Pacino y Russell Crowe. Hasta entonces, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por estar ahí.